constantemente en la presencia del Señor, hemos estado aprendiendo, cada día no somos perfectos, pero hemos entendido que cuando una persona se pone en la brecha para servir al Señor, para aprender más del Señor, van a venir problemas, van a venir dificultades a nuestras vidas y vamos a experimentar cosas nuevas en nuestra vida. Pero todo, perdón, pero todo va a ser para nuestro bien, porque es un aprendizaje nuevo que vamos a tener en nuestras vidas y vamos a ir avanzando cada día. Una persona que está en la intimidad con Dios, una persona que constantemente está en oración, en ayuno, leyendo la palabra del Señor, yo creo de todo corazón que usted va a empezar a tener problemas, tener dificultades, pruebas, luchas. Entonces todo eso que nos acontezca es para que uno entienda que es para nuestro bien, para reflexión, para aprender, para avanzar, para crecer. Una persona que no ora, no lee, no ayuna, no se interesa en las cosas de Dios, no vas a tener pruebas, no vas a tener dificultades, no vas a tener ninguna dificultad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay intimidad con Dios, no hay esa entrega ante el Señor. Entonces tu vida, mi vida, va a ser una persona que el enemigo ni lo va a tomar en cuenta porque va a decir, pues, ¿yo para qué lo toma en cuenta o para qué voy a hacer algo si él no se preocupa en las cosas de Dios? Por lo tanto, está de mi lado. Y a veces nosotros por falta de discernimiento pensamos que es porque Dios nos ama tanto que no permite que pasemos pruebas. No, lo que pasa es que definitivamente nosotros nos estamos desconectando de lo espiritual. Y si te estás desconectando de lo espiritual, el enemigo dice, ¿por qué me voy a ocupar de esta persona si él no tiene nada de espiritualidad? Es por eso que a veces nosotros hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me viene esta prueba? Y ya acabé esta y viene la otra, y ya acabé esta y ahora viene otra, y ya acabé esta y viene otra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el Señor te ama y todo lo que te acontezca será para tu bien o para tu crecimiento. No es para renegar, no es para decir, Señor, ¿por qué? Es para reflexionar y decir, Señor, gracias, porque a pesar de ese aprendizaje, estoy sacando cosas buenas, positivas. Y todo es para nuestro bien. No lo entendemos. No lo entendemos. O sea, al principio no se entiende, es lógico. Pablo dice, cuando pases diversas pruebas, gózate. Alégrate, regocíjate, o sea, brinca de alegría, de gozo, pero como humanos, como seres humanos, sentimos esa prueba, ese dolor. Estamos atravesando el desierto y estamos pasando cosas en el corazón que es para reflexión. Pablo está hablando de eso, que uno se goce porque da a entender que debemos tener contentamiento en nuestra vida. Los que han pasado pruebas y dificultades me están entendiendo. Los que nunca tienen pruebas dicen, no, pero es que Dios está conmigo. Hay que analizar bien por qué no hay nada de situación de ninguna especie. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un amador de Dios, del griego filoteos, o una persona que se esfuerza, que obedece los mandamientos de Dios. La palabra todo del griego hapas, que es forma intensiva o intensificada de paz, que significa absolutamente todo, la totalidad y en forma plural, todo, todas las cosas. La ayuda del griego antilambano, literalmente tomar en lugar, se utiliza en la voz media ayudar a bien. Del griego eupoía, que es beneficencia, bien hacer, de bien, y poeio es hacer. Viene algo a nuestro favor, dices, valió la pena, la lucha, la prueba, la dificultad. Algunos dicen, yo estoy muy bendecido, yo no tengo ninguna prueba.
no tengo ningún problema. Cuando no estamos pasando eso, y no debemos de pensar que debemos ser masoquistas, pero debemos de preocuparnos. ¿Por qué está todo bien? Es que tal vez ya no es la misma intimidad con Dios y el enemigo dice, pues ya, ¿para qué me preocupo si es mi compadre? Si él no hace nada para Dios, es mío. Pero felicidades para aquellos que padecen pruebas y no estoy diciendo que soy masoquista, nada de eso. Felicidades porque sí entiendo cuando se padece una prueba, una dificultad, pero todo eso, hermano, que nos pase va a ser para nuestro beneficio personal, espiritual, y salimos bien bendecidos de esa prueba, esa dificultad, porque hubo un aprendizaje especial, personal, de cada persona, porque es personal. Su aprendizaje de usted es personal, el mío es personal. Y uno va aprendiendo cada día cosas nuevas y uno dice, Señor, pero no hiciste nada, pero ¿por qué me pasaste por ese desierto? Y nos dice el Señor, sí, es cierto, no hice nada, pero ¿sabes qué? Había una entrega, había una intimidad entre Dios y usted, y el Señor se agradaba. Aunque no hizo nada al respecto, pero el Señor se agradó en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, en esos momentos de prueba. Estuviste cerca de la presencia del Señor, no hizo nada al respecto, porque acuérdate que dice la Biblia que todo es para tu bien. Pero ¿por qué no hiciste nada, Señor? Bueno, porque Él es fiel. Él no va a hacer algo que te vaya a perjudicar tu vida. Por eso no hizo nada. Pero sí, saliste victorioso. Pero sí, ¿verdad? Todo es para tu bien. No lo entendemos a veces, pero más adelante lo vamos a entender. Vamos a entrar a nuestro texto base que ya es muy conocido, Romanos 8, 28. Vamos a dar inicio con nuestro texto base. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ayúdeme a orar, por favor, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera. Señor, tu palabra, Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, a ti sea la gloria y tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra también puedan ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un fuerte amén. Sabemos que Dios hace que todas las cosas obren para nuestro favor o para nuestro bien. A principio no lo entendemos así. En su providencia Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación y el pecado, con miras a nuestro beneficio tanto temporal como eterno. Llamados como siempre. En las epístolas del Nuevo Testamento, ese llamamiento eficaz de Dios a sus elegidos que les trae a la salvación. Conforme a sus propósitos son llamados. Porque hermano, cada quien tiene un llamado diferente. No todos van a ser pastor, no todos van a ser músicos, no todos van a ser coristas, no todos van a ser, sino que todos, Dios tiene diferentes propósitos para cada quien. Entonces es importante entender esto, lo que está diciendo Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, hermano, que cada quien tiene un llamado diferente, pero eso sí, tienes que entender que lo que el Señor permite a tu vida va a ser para tu bien, para un crecimiento, para que tú vayas avanzando, que no te quedes estancado. Jamás el Señor va a querer perjudicarte a tu vida. Al contrario, reflexionar, analizar y crecer, avanzar. Todo será para nuestro bien. Y decimos, pero
no me cuadra esto, porque ¿cómo que es para mi bien? El dolor, la preocupación, la duda, el tormento en la cabeza, en la mente, las punzadas del corazón y todas esas cosas que vienen a nuestra mente y decimos, perdón, Señor, ¿es para mi bien esto? Yo no veo avance, no veo mejoría, no veo algo que va avanzando. Al contrario, yo veo que las cosas están empeorando para usted y para mí. Pero para Dios, hermano, es para nuestro bien. Ya no seremos iguales, los mismos, las mismas, porque el Señor quiere que uno entienda que todos esos acontecimientos va a haber un despertar en nuestra vida, un despertar espiritual, que ya no estemos en ese sueño espiritual, sino que al contrario, despertar y decir, gracias Señor, porque a través de esa situación me he levantado con poder y autoridad y ahora entiendo que todo es para mi bien. Pablo no se equivocó, Pablo lo dijo claro, dice, cuando estén pasando esta situación, gócense, porque Pablo era un hombre constantemente pasaba situaciones difíciles, pasaba una, pasaba la otra, lo encarcelaban en la calle, sus propios de su nación, y él decía, gózate cuando estés pasando esas pruebas, dificultades, porque cuesta, hermanos, cuesta amar a Dios. Yo sé literalmente que no estamos ahorita en la persecución aquí por lo pronto, pero cuesta amar a Dios porque el enemigo, que tú lo reprenda, cuando tú tomas la decisión y dices, yo quiero servir a Dios, o yo quiero vivir para Dios, inmediatamente el enemigo hace guerra en contra de nuestras vidas. Entonces él empieza a incitar a Dios y le dice, bueno, no, pues es que tu hija te adora porque pues tú tienes un cercado sobre ella, pero a ver, quítale tantito y vas a ver cómo va a maldecir tu nombre, y el enemigo, que se lo reprenda constantemente, es nuestro acusador en el cielo y anda buscando la manera para que seamos parte de alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad. Pero nosotros sabemos que todo lo que venga será para nuestro bien. Y lo hemos experimentado, lo hemos comprobado, los que hemos tenido algunas pruebas, los que tienen algo de tiempo aquí, o los que han pasado por diferentes situaciones difíciles y han padecido problemas, dificultades y permanecieron, porque todo eso que le aconteció fue para su bien y aquí están para adorar el nombre del Señor. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Quiero leerles una historia, una ilustración de un matrimonio cristiano y se llama Todo ayuda bien. En el matrimonio de los conocidos artistas norteamericanos Roy Roger y de Evans de Roger, nació una niña a la que le pusieron el nombre de Robin Elizabeth, pero la niña nació mongoloide y vivió solamente 2 años. Fue una prueba dura para sus padres, quienes hicieron todo cuanto pudieron por su curación, mas sin lograrlo. Pero la pena se convirtió en una victoria espiritual, pues los 2 padres afligidos se acercaron al Señor y crecieron en fe y tuvieron valor para dar su testimonio como cristianos delante de grandes multitudes. La señora Roger escribió un pequeño libro que tituló Ángel sin saberlo, donde cuentan las experiencias de ellos con su hijita. Dios usó ese angelito para que ellos tuvieran un despertamiento espiritual. Mire, hermano, ellos no renegaron. Ellos no dijeron, pero Señor, ¿por qué te la llevaste, Señor? ¿Por qué se murió? ¿Por qué no la sanaste? Ella era mongoloide
Y esa niña murió a los 2 años. Pero hermano, algo impactante que ellos están diciendo, que ellos se animaban a dar testimonio vivo de que a través de ese problema que tuvieron ellos, este matrimonio, hubo un despertar espiritual en sus vidas de tal manera que hasta se inspiraron por hacer un libro donde ellos podían decir, ¿verdad? Que a través de ese problema, esta pequeñita, a ellos le vino un despertar espiritual. No sé si me está entendiendo, hermano. Un despertar espiritual es cuando uno ya está apagado, está desanimado, está triste, ya no encuentra la salida, ya no encuentra como que las cosas de Dios ya no tienen vida. Y viene este problema, esta niña, y nace enfermita, y ellos se metieron en oración, en ayuno, y hubo un gran despertar, se acercaron a la presencia del Señor, hasta testificaban y decían cómo Dios los había levantado, ese despertar espiritual. Mi hermano, Dios permite cosas a veces, y para que uno, tenga un despertar espiritual en nuestras vidas, muchas veces nosotros empezamos, amén, ya a tener flojera espiritual, ya no estamos orando, ya no estamos leyendo, ya no estamos ayunando, predicando la palabra de Dios. Entonces el Señor viene y Él a través de alguna situación nos quiere sacudir para que uno entienda, aleluya, que el Señor ahí está con nosotros. Y hay un despertar, de repente empiezas a orar, empiezas a levantarte para Dios, empiezas a hacer las cosas de Dios. Y hay un despertar en tu vida porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que te pierdas, hermano. Y Él va a buscar la manera para sacudirte. No sé si me está entendiendo. Va a buscar la forma, la manera, cómo sacudir tu vida. Porque estás llevando una vida cómoda, una vida sin compromisos, una vida sin buscar a Dios. Entonces el Señor va a buscar la manera cómo sacudir tu vida para que entiendas que es un Dios vivo al que estamos sirviendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Necesitamos un despertar espiritual en nuestras vidas para que de esa manera nos levantemos, hermano, para Dios. Nos levantemos para Cristo. Este matrimonio se levantó con poder, con autoridad. Entendió que esa situación, ¿verdad? Aunque no pasó nada, la niña no murió, pero ellos entendieron que el Señor los tocó, los avivó, los levantó. Ahora ellos hasta podían hacer este libro, esta mujer, y podemos ver cómo la presencia del Señor estaba en sus vidas. Ya no les interesaba tanto de que el dolor, lo que le había pasado, porque ellos entendieron que los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo porque esta niña está en la presencia del Señor y ahora nosotros somos los que tenemos que levantarnos para Cristo. Que Dios nos ayude a entender esta ilustración. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Romanos 5. Nos vamos a regresar. Romanos 5, 4 y 5. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de esta manera. Romanos 5, 4 y 5 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Prueba. La traducción literal del griego es prueba, pero Pablo se refiere en realidad a un carácter aprobado. Se empleaba para aludir a los metales que se sometían a ciertas pruebas para determinar su pureza. Aquí la prueba es el carácter cristiano. Los cristianos pueden gloriarse en las tribulaciones a causa de lo que producen en ellos tales dificultades. El amor de Dios ha sido derramado.
El amor de Dios por nosotros ha sido derramado con tal exuberancia que se desborda de nuestro corazón. Dios ha implantado en nuestro corazón la evidencia de que pertenecemos a Él, y esta consiste en que amamos a aquel quien nos amó primero. Entonces, hermano, la paciencia de ahí no es fácil. Una persona que constantemente está pasando pruebas, dificultades, viene la paciencia después. Entonces, una persona que usted ve que es muy paciente, que lo ve muy tranquilo, muy tranquila, es que ha pasado problemas, dificultades difíciles y ha forjado su carácter. Entonces esa persona tiene dominio propio porque pasó por el desierto, pasó por momentos difíciles, pasó esa prueba. Pero eso no avergüenza a nadie, porque pasar una prueba, una dificultad, hermano, no es para que le dé vergüenza a uno. Son situaciones que el Señor mismo permite que uno pase. Pero todo, acuérdense, como dijo lo que leímos hace un momento, que lo que nos va a pasar es para nuestro bien, es para nuestro aprendizaje, es para nuestro crecimiento personal, que todo encaja para nuestro bien. Y amamos a aquel que nos amó primero, porque Él fue el que nos amó primero. En esto consiste el amor, que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios, que Él nos amó primero nosotros, sin que nosotros lo buscáramos a Él, sino que Él nos amó primero nosotros y por eso le amamos a Él. Ahí está, hermano, la esperanza. Ahí está ese amor derramado para nosotros en el corazón, y el Espíritu Santo que Él prometió, dice, me voy a ir, pero voy a mandar al Consolador en mi nombre. Y ahí está diciendo en mi nombre, quiere decir que el Señor se iba a ir, físicamente se iba a ir, iba a regresar el Espíritu Santo en su nombre. O sea, es como diciendo, es como cuando llega una persona y dice, este viene en nombre de la presidenta. O viene, o sea, es lo mismo, ¿no? Es igual. Y ese amor que el Señor nos dio en nuestros corazones, no merecemos nada de eso, pero es por gracia. Entonces, hermano, la prueba, la esperanza, esa esperanza que no avergüenza a nadie, al contrario, es algo que estamos esperando de parte del Señor, que Él a su momento, a su tiempo, Él va a acomodar las cosas. Es como un hueso dislocado, viene el huesero, ¿verdad? Y lo pone en su lugar, duele porque Él lo puso en su lugar, hasta lloramos, pero al quedar ahí, está en el lugar correcto y viene el descanso, viene la paz. Y así viene siendo ese amor que Dios derrama en el cristiano, en la cristiana, porque tiene esperanza. Porque él sabe, ella sabe que a pesar de eso, ella sabe que más adelante viene algo mejor para su vida, o viene algo bueno, mejor para él o para ella, porque todo es para nuestro bien. Hay una esperanza viva, las cosas van a mejorar, pero muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas por algún aprendizaje que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y más adelante, hermano, vienen cosas mejores para nuestras vidas. De momento está la prueba, está la situación difícil, pero también hay una esperanza viva más adelante que el Señor nos sacará adelante en esas tribulaciones. Déselo fuerte el aplauso, Luis. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Romanos 9. Romanos 9, del 19 al 20.
Dice la palabra de Dios de esta manera, Romanos 9, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué pues inculpa? Esta es la objeción. ¿Cómo puede Dios culpar a alguno del pecado e incredulidad si Él mismo ha determinado en su soberanía el destino de esa persona? Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La naturaleza de la respuesta de Pablo deja en claro que no se dirige a los que tienen preguntas honestas sobre esta doctrina compleja, sino a los que pretenden usarla como excusa para su propio pecado e incredulidad. No altercar con Dios, es decir, no podemos ir en contra de su voluntad. Él dice que todo lo que nos acontezca es para nuestro bien y nosotros cuando estamos en el proceso, ¿por qué? Señor, permites esto, porque yo y él no, que es más malo que yo, y nos olvidamos que en su palabra dice que será para nuestro bien. Dice, ¿por qué altercamos con Dios, hermano? Porque somos humanos. ¿Por qué altercamos con Dios? Porque somos humanos y nuestra naturaleza caída muchas veces nos gana ese viejo hombre y a veces empezamos a renegar, Señor, ¿por qué me está yendo mal a mí? Al hermano que se porta muy mal no le va mal. Y empezamos a altercar con el Todopoderoso, el que pone los designios perfectos a nuestras vidas, el que dice, esto es para tu bien, el que dice, mira, esto que te acontece es para tu bien. Y altercamos con él, decimos, Señor, ¿pero por qué? Yo no soy tan malo como esta persona, pero ¿por qué me acontece esto? Mire, hermano, usted y yo no debemos altercar contra Dios, solamente decir, Señor, gracias por esa prueba, por esa dificultad, por esa situación, Señor, porque esto que me está aconteciendo es para mi bien. No podemos ir en contra de su voluntad. No podemos ir en contra de lo que Dios ha dicho que se va a hacer en nuestras vidas. Si Él ha dicho que es para nuestro bien, no podemos altercar contra Él. Al contrario, debemos ser sabios, decirle, Señor, gracias porque me has permitido este aprendizaje, me has permitido esta situación. Y ese proceso tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese proceso tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No truncar ese proceso, no cortar antes de tiempo. Es como la oruga, si usted quiere sacar la oruga de su capullo, esa oruga va a salir débil y no va a poder volar. Fácilmente los pajaritos se la van a comer. Pero si usted deja ese capullo ahí en casa, tal vez tiene usted uno ahí y ahí está la oruga. Está haciendo fuerza la oruga, está haciendo fricción, está haciendo cada momento fricción porque tiene ganas de sobrevivir y al final esta oruga, este gusanito sale, pero ahora como una hermosa mariposa con diferentes colores, sus alitas muy hermosa y puede volar porque ahora ella pasó el proceso, fue para su bien. Pero si usted hubiera dicho, pobrecita, está sufriendo, la voy a sacar y le voy a estar dando agua para que se alimente y crezca. No, usted le va a hacer un daño. Porque el proceso tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No como uno cree, no como uno piensa, no como uno puede decir, hey, así está mejor. Deje que el proceso acabe como tiene que acabar y al final Dios va a dar una gran victoria a esa persona. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.
Acuérdese que es para su bien y Dios le dará algo mucho que mejor que eso. Dios le bendecirá de una manera especial, mucho que mejor que eso, ¿verdad? Lloramos, pataleamos, pero ¿por qué? ¿Por qué me quitaste esto que tanto quiero? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué si yo estaba tan feliz? Y dice el Señor, hey, tengo algo mejor para ti. Denle fuerte una vez más el aplauso a Luis al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 14, del 15 al 17. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Juan 14, 15 al 17, ¿ya está ahí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La clave es amar, ¿verdad? A Dios, guardad mis mandamientos. Perdón, el amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Mis mandamientos no solo se refieren a los mandatos de carácter ético consignado en este pasaje, sino a toda la revelación del Padre. Rogaré al Padre. La obra de Cristo como sacerdote e intercesor comenzó en el momento en el que pidió al Padre el Espíritu Santo para que morara en quienes tienen fe. Otro, la palabra griega exacta significa otro de la misma clase, alguien como Jesús mismo que tomaría su lugar y haría su obra. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Pero ahora, el Hijo se tenía que ir con el Padre y el Espíritu Santo se iba a quedar con los discípulos. Es la tercera persona, el Espíritu de Cristo es la tercera persona de la Trinidad, consolador, uno llamado al lado para ayudar. El Espíritu de verdad, porque es la fuente de verdad y quien la imparte. Aquí no podemos engañar a Dios. Dice que si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. O sea, si me amas, cuando nosotros decimos yo amo a Dios, estamos diciendo yo guardo los mandamientos de Dios o yo me esfuerzo por obedecer sus estatutos. Entonces, si tú amas a Dios, yo amo a Dios, es que estamos guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es importante que estemos leyendo las Escrituras. Entonces, hermanos, si tú amas a Dios y te esfuerzas por cumplir los mandamientos, dice que el mismo Señor va a rogar al Padre para mandar al Consolador, para que estén contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No se emociona por eso, hermano, hermana? Se imagina, va a estar con ustedes, dice, va a morar con ustedes. O sea, mire, el Señor literalmente está diciendo, yo me voy a ir, pero voy a mandar el Consolador en mi nombre que va a estar con ustedes. O sea, haz de cuenta que va a estar ahí el Señor también a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios también. Ordena, prohíbe, porque es la fuente de verdad a quien la imparte. Hermano, yo creo que nosotros, esto es muy importante, que nos esforcemos por guardar los mandamientos. El Espíritu Santo dice que iba a ser mandado en el nombre de Cristo cuando nosotros guardamos los mandamientos. Y es algo voluntario, hermano. Dios no nos puede obligar a que hagamos algo que no queremos hacer. Si tú
hermano, hermana, tú voluntariamente obedeces los mandamientos del Señor, no porque te lo impongan, sino voluntariamente, entonces el mismo Padre, perdón, el mismo Hijo va a rogar al Padre para que te mande el Consolador, y ese Consolador te va a estar guiando a toda verdad, toda justicia. Ya no vas a estar solo, sola. Ahora el Espíritu Santo va a guiar tu vida a lugares donde vayas. Ya no vas a ir solo, sola, sino que el Espíritu Santo va a ir contigo, cuidando tu vida. Porque es Dios también, el Espíritu Santo. Pero si tú guardas los mandamientos, si tú obedeces los mandamientos, el mismo Señor va a rogar al Padre para que se te dé el Espíritu Santo, para que tú puedas seguir adelante los caminos del Señor. Hermanos, es importante que entendamos esto, que tenemos que guardar los mandamientos del Señor, esforzarnos cada día para que de esa manera el Hijo mande el Consolador en el nombre, en su nombre, para que nosotros estemos con el Espíritu Santo y nos siga guiando en esta tierra. Necesitamos que nos guíen. El cristiano necesita que sea guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que a veces nos desviamos de su voluntad de Dios, porque nos estamos dejando guiar nada más por nuestro propio pensamiento y no por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, toda justicia, algo bueno, algo que te beneficie a tu vida espiritual. Te va a estar guiando, te va a estar diciendo lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo jamás te va a decir algo contrario a las Escrituras. Al contrario, algo que te edifique a tu vida. Él te va a ir guiando. Tienes que leer, tienes que ayunar, tienes que predicar la palabra. El Espíritu Santo te va a ir guiando constantemente. Ya no has orado, ya no has leído la palabra, ya no le has tomado en cuenta la palabra, ya no es importante para ti. El mismo Espíritu Santo te va a ir diciendo las cosas que no estás haciendo para que te levantes. Porque es Dios el que está ahí dentro ahora. Es Dios, ¿verdad?, el que está guiando nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 6, del 4 al 5. Gálatas 6, del 4 al 5, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, esto es muy importante. Cada quien va a ser probado de diferentes maneras, pero eso sí, cada quien va a llevar su propia prueba, su propia carga. La Biblia es clara, dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y dice que no te olvides de tus hermanos, dice que no te olvides de tus hermanas, sus problemas, pero eso sí, tú vas a llevar tu propio problema, tu propia cruz. Vas a cargando tu propia cruz, porque cada quien tiene sus propias luchas, propias dificultades. Pero eso sí, hermano, no te olvides de los demás, que también ellos tienen pruebas y necesitan de tu oración. Necesitan que tú ores por ellos también. Cada uno se tiene que someter a su propia prueba, porque es algo de parte del Señor. Someterse a prueba, los creyentes primero deben de estar seguros de que su vida personal es recta delante de Dios antes de ofrecer ayuda espiritual a otros. Gloriarse solo respecto de sí mismo. Si un creyente se regocija o se jacta, solo debe hacerlo en el Señor, por lo que Dios ha hecho en él, no por lo que él mismo crea que haya logrado en comparación a otros creyentes. Llevará su propia carga, la dificultad, el problema. No tiene aquí la connotación dificultad extrema, se refiere a las obligaciones cotidianas de la vida y al llamado de cada creyente al ministerio. Dios requiere fidelidad en el cumplimiento de cada quien sus responsabilidades como hijo de Dios o como hija de Dios. Entonces, hermano, esto es importante. Cada quien tiene sus propios problemas, sus situaciones,
pero no es para que uno se jacte o se gloríe a sí mismo, porque la gloria es para Dios. Lo que Él ha permitido a tu vida, a mi vida, que pasemos ciertas dificultades y al rato vemos un avance espiritual, un despertar espiritual y vemos que estamos mejorando, estamos avanzando, pero no es para jactancia de uno mismo, la gloria es para Dios. Debemos decir gracias a Dios que me permitió pasar esa situación. Ahora estoy diferente, pero gracias a Dios, no por mis fuerzas, no porque yo sea muy sabio, sino que gracias a Dios, porque la gloria siempre va a ser para Dios. Lo que nos acontezca va a ser para su gloria, para que su nombre sea glorificado, sea exaltado. Déselo fuerte al Señor Elías. Amén. Dios quiere, hermano, que nos esforcemos por nuestras responsabilidades cotidianas de la vida, del ministerio, de cada responsabilidad, que nosotros nos esforcemos por ser fieles a Dios, no al hombre, es a Dios, porque Él tiene propósito para nuestras vidas. Él nos llamó con un propósito para nuestras vidas. Él en su gran misericordia, Él nos llamó porque Él sabe el potencial de cada persona. No todos somos iguales, cada quien tiene diferentes responsabilidades y Él quiere que nosotros entendamos que esa responsabilidad Él nos las dio, pero cada quien va a llevar su propio problema, carga, situación, pero eso sí, la gloria va a ser siempre para Dios, porque todo lo que nos acontezca es para nuestro bien. Ahora, gloria al Señor, por ello pasamos esa tribulación, pasamos esa prueba, pasamos ese desierto, gloria a Dios por ello. Ahora nos reímos tal vez del pasado, de lo que sucedió, de lo que aconteció, y decimos, gracias Señor, de lo que me libraste Señor, de lo que me salvaste Señor, gracias. Ahora estoy mucho que mejor, ahora me siento más libre, me siento mejor, porque el Señor lo permitió que tú pasaras ese proceso. Ahora la gloria se la das a Dios siempre. Ese es lo fuerte del Señor, aleluya. Vamos, amén, así leyendo la palabra de Dios. Ahí en Santiago 1, del 2 al 8, Santiago 1 del 2 al 8 dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar y que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los hermanos judíos creyentes dentro del grupo de hermanos en la fe que estaban dispersados por el mundo, tener por sumo gozo. La palabra griega que se traduce tener también significa considera, evalúa. La reacción humana natural a las pruebas no es regocijarse. Por esa razón el creyente debe hacer un compromiso consciente para afrontarlas con gozo. Las pruebas, esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Todo es para bien. Eso te fortalecerá, avanzarás, crecerás. Paciencia se traduce mejor resistencia o perseverancia. Podrá resistir la presión de la prueba hasta que Dios la quita el tiempo designado.
y así el creyente apreciará los beneficios obtenidos, perfectos, maduros espirituales. El que no tenga sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará con fe, no dudar, no ser de doble ánimo. Yo creo, hermano, que Santiago, él está explicando esto que es muy importante, del que tenga, ¿verdad? O que esté pasando esa prueba, esa dificultad, y que tenga esa paciencia para que termine la obra. Y si nosotros no tenemos sabiduría, uno puede ser sincero con Dios y decirle, Señor, dame sabiduría. No tengo sabiduría. Tengo sabiduría humana, sabiduría terrenal, pero no tengo la sabiduría de lo alto. Señor, ayúdame. Yo quiero ser sabio. Yo quiero tener esa sabiduría. Dice, porque el que pide sin fe, entonces Dios no lo va a dar. Necesitamos tener fe, porque si no vamos a ser como esas olas del mar que se van, se vienen. No sé si usted ha ido al mar, y en esas olas que son muy pasivas, como en caleta o caletilla, usted se sienta en la orilla y la ola viene despacito, viene, se va y vuelve a venir y se vuelve a ir, hasta los niños andan jugando ahí. Viene, va, viene, va, viene, va. Así es el de doble ánimo. Hoy sí quiero servir al Señor. Hoy sí tengo ánimos de orar. Hoy sí tengo ganas de servir al Señor, de leer la palabra de Dios. Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Ahora sí quiero saber más de Dios. Y al otro día, no, hoy no tengo ganas de leer la palabra. No estoy para chistes ahora. Hoy no quiero leer, no quiero saber nada. Entonces somos inconstantes en todos los caminos que emprendemos o que iniciamos. No, ahora sí voy a ser un hombre de oración. Ahora sí, Señor, te lo prometo. Ahora sí voy a orar. Yo quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración. Y sí, es cierto, lo empiezas a hacer en la mañana y en la noche. Y pasa una semana, pasan 2 semanas, pero a la tercera semana dices, no creo que, ni adorar el pastor, ni ora, yo creo. Nada más está puro guara hablando ahí. Hermano, es importante que tú inicies algo y lo termines, porque entonces vamos a hacer de doble ánimo. Empezamos algo y lo dejamos a la mitad. Empezamos algo y lo dejamos a la mitad. ¿Cómo así no le hizo cuando andaba buscando a la hermana? ¿Cómo no lo dejó a la mitad? ¿Cómo se aferró, verdad? Como garrapata, ¿no? Se aferró y hasta que la logró, hasta que la convenció. ¿Cómo ahí sí no era de doble ánimo? Ahí sí quería, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que entender que debemos ser de un solo ánimo nada más. Ya iniciaste algo, propón hacerlo y evalúa, considera las cosas, y si no tienes sabiduría de Dios, dile, Señor, yo quiero esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que me va a guiar, que me va a decir lo que tengo que hacer. Y Dios dice que Él no es rencoroso, Él no es malo, Él te la va a dar sin rencores, esa sabiduría. Al rato vas a empezar a recibir esa sabiduría de lo alto, no la terrenal, no, sino que la de lo alto, la que te ayuda, la que te hace crecer, la que te hace avanzar. Santiago sabe lo que estaba hablando. Santiago, él era un hombre que conocía a nuestro Señor Jesucristo, pero también, ¿verdad? Él había pasado ciertas situaciones, eran tiempos de persecuciones, no crea que era como ahorita, eran tiempos difíciles, eran tiempos donde perseguían a los cristianos, y él entendía muchas cosas, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que necesitamos sabiduría de lo alto cada día, no ser, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer de doble ánimo, analizar bien. ¿Y qué es de doble ánimo? Bueno, que no somos constantes en los caminos de Dios. Tenemos que ser constantes en los caminos de Dios. Es cierto, allá afuera tal vez fuimos así. Empezamos algo, lo dejamos tirado. Empezamos, ahí, lo tiramos.
Pero ahora en los caminos del Señor, ahora el hombre doble ánimos es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico es en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Tenemos que entender, el Señor está diciendo, ¿verdad? Que nos esforcemos en esta hora, que no seamos de doble ánimo, que pidamos a Dios sabiduría, si no, vamos a ser como esas olas del mar, que están, se van, vienen, van, vienen, van, vienen. O sea, hoy me pongo bien, mañana ya no, y así. Entonces Dios dice, no seas así, no seas de doble ánimo, debes de ser de un solo ánimo. Te has propuesto servir al Señor, esfuérzate, hermano, hermana. Te has propuesto vivir para Cristo, esfuérzate, son tiempos malos, tiempos difíciles, te has propuesto hacerlo, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, como le dijeron a Josué, y yo estaré contigo. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, va a prosperar tu camino. Pero la ley, debes de estar atento a la palabra. Ni a tu izquierda ni a tu derecha te desvíes, le dijeron a Josué. Y Josué fue un gran líder de Dios. Josué se metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Un hombre, un joven, ¿verdad? Que tomó la decisión de servir a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él estuvo dispuesto a avanzar, a aprender, a no ser de doble ánimo. Él estaba siempre con Moisés. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Josué. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Josué. No dice que Caleb, dice que Josué. Josué siempre estaba con Moisés. Caleb sí también, porque fue de los espías que dieron buen reporte. Pero el que siempre estaba ahí cerquita ahí era Josué. No seamos de doble ánimo, hermanos, seamos de un solo ánimo. Vamos a leer ya por último Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, ¿cuántos lo están entendiendo, Luis? Apocalipsis 3:19, ya es el último texto. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No que Dios no castiga, no que Dios nos reprende, que Dios es puro amor. También nos reprende, también nos castiga. ¿Por qué, hermano? Porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nosotros nos perdamos por la eternidad. Él nos corrige, Él nos azota. Él cuando nos recibe como su hijo, como su hija, nos va a disciplinar, nos va a dar una nalgada. Porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea, yo sé, pero también es para nosotros. La Odisea esta ciudad está ubicada en el valle del río Lico, en el área del suroeste de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región. Era conocido por 3 industrias principales, y eso los hizo famosos a ellos: el préstamo de dinero, el segundo la lana, el tercero la medicina, en particular el colirio. En aquellos tiempos el colirio era un avance tremendo de la medicina, que era una solución salubre para los ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice Dios, yo amo a los que me aman y a los que temprano me encuentran, los que temprano me buscan. Y Dios al que ama lo castiga, lo disciplina. No es fácil, pero es parte de su voluntad. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aunque usted me dirá literalmente, pero si eso se trata de la Odisea. Sí, es cierto, pero dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para toda buena obra. Entonces, sé pues celoso y arrepintámonos, dice, o sea, reflexionar dónde estamos mal, porque el Señor viene, disciplina, corrige, porque Él quiere que uno no se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que al contrario,
proceder al arrepentimiento. ¿Por qué nos azota? ¿Por qué nos corrige? Porque Él nos ama, hermano, hermana, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Solamente dile, Señor, gracias, ayúdame a salir en esta situación y el Señor lo hará. Pero tú debes de ser agradecido con Dios porque todo va a ser para nuestro bien. Denle fuerte el aplauso al Señor, hermano.